Esta nota de aplicación tiene como finalidad el conocer el ABC de los multímetros digitales. Pero ¿qué es exactamente un multímetro digital y qué puede hacer? ¿Cómo deben realizarse las mediciones? ¿Cuál es la forma más segura y sencilla para sacar el mayor provecho a su multímetro? ¿Qué multímetro se ajusta mejor a su entorno de trabajo? Esas son las cuestiones a las que responderá esta nota de aplicación. Empezaremos por explicar lo que es un multímetro digital. Un multímetro digital es simplemente una regla electrónica para realizar medidas eléctricas y fundamentalmente mide tensión, resistencia y amperes. ¿Cómo escoger su multímetro digital? La compra de un multímetro digital no requiere solamente prestar atención a las especificaciones básicas, sino también a las características y funciones incorporadas, así como el valor global que representa su diseño y el cuidado puesto en su fabricación. Algunos conceptos básicos. Resolución. La resolución se refiere a la cantidad más pequeña que se puede medir o cuantificar en un equipo de medición. Conociendo la resolución de un multímetro digital, se puede determinar si puede medir hasta solamente volts o cantidades más pequeñas, por ejemplo milivolts. Usted no compraría una regla con divisiones de 1 pulgada o 1 centímetro si quisiera medir, por ejemplo, milímetros. O por ejemplo, un termómetro que solamente mide grados completos no es de mucha utilidad cuando la temperatura que se necesita medir es de, por ejemplo, 36.5 grados Celsius. Necesitaría un termómetro con una resolución de 0.1 grados Celsius. Exactitud. La exactitud es el error mayor permitido que puede ocurrir dentro de las condiciones de funcionamiento especificadas. En otras palabras, es una indicación de la posible desviación entre la medición mostrada en pantalla por el multímetro y el verdadero valor de la señal de medición. Para un multímetro digital, la exactitud se expresa normalmente en un porcentaje de lectura. Por ejemplo, una exactitud de más o menos el 1% de la lectura significa que para una lectura de pantalla de 100 volts, el valor real de la tensión puede estar en cualquier valor dentro del margen de 99 o 101 volts. Representación digital y analógica. Si desea conseguir elevada exactitud y resolución, la pantalla digital es la mejor, mostrando 3 o más dígitos para cada medición. La aguja de la escala analógica es menos exacta y efectiva en cuanto a la resolución, puesto que es necesario estimar los valores entre divisiones. Además, una barra gráfica digital muestra los cambios y tendencias de la señal, igual que lo haría una aguja analógica, pero es más duradera y difícil de dañarse. Tensión de corriente directa y corriente alterna. Medidas de tensión. El primer paso a dar cuando se trata de localizar una avería en un circuito es probar si la tensión de alimentación es correcta. Si no existe tensión o esta es muy alta o muy baja, el problema de tensión debe corregirse antes de seguir investigando. Las formas de onda asociadas con las tensiones alternas pueden ser senoidales o no senoidales, como dientes de sierra o cuadradas. Algunos multímetros digitales muestran en pantalla el valor eficaz llamado RMS, que significa valor medio de la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados. El valor eficaz es el valor equivalente o efectivo en corriente de la tensión alterna. Muchos instrumentos de medida denominados de valores medios solo proporcionan una lectura exacta del valor eficaz, si se mide una senoidal o de corriente continua. Estos medidores de valores medios no son capaces de medir señales no senoidales con exactitud. Las señales que no son senoidales se miden de manera precisa con los multímetros digitales con función True RMS.
Un multímetro de respuesta promedio proporcionará una lectura muy inferior al valor real de la señal, con errores que pueden llegar hasta del 40%. Resistencia. La resistencia se mide en ohmios. Los valores de resistencia varían dentro de un amplio margen de unos pocos miliohmios para una resistencia de contacto, hasta millones de ohmios para la resistencia de un aislante. Una resistencia superior al rango máximo del multímetro se lee como OL en la pantalla de un multímetro. Las medidas de la resistencia deben realizarse sin alimentación en el circuito, ya que tanto el multímetro como el mismo circuito podrían dañarse. Algunos multímetros digitales incorporan protección para el caso accidental de contacto con tensión cuando están conectados en este modo de resistencia. Continuidad. Se trata de una prueba rápida, pasa o no pasa de resistencia, en la que se determina si un conductor, circuito o conexión se encuentra abierto o en cortocircuito. Un multímetro con indicación acústica de continuidad permite efectuar la prueba de manera rápida, sin necesidad de mirar la pantalla. Este pitará en caso de cortocircuito y no lo hará en caso de circuito abierto. Prueba de diodos. Un diodo es como un interruptor electrónico. Puede cerrarse si la tensión está por encima de un determinado nivel, por ejemplo, de unos 0.3 volts para un diodo de silicio, permitiendo que la intensidad circule en un solo sentido. En este modo de lectura de tensión en el diodo debe ser de 0.06 volts a 0.7 volts en un sentido e indican un circuito abierto en el otro sentido. Ello nos muestra que el diodo está en buen estado. Si ambas lecturas indican circuito abierto, el diodo está abierto, y si ambas indican continuidad, el diodo está cortocircuitado. Medidas de intensidad. Las medidas de corriente son diferentes de otras medidas con multímetros en lo que a la conexión se refiere. Las medidas de corriente tomadas con un multímetro precisan que se coloque en serie con el circuito que se va a medir. Es decir, es necesario abrir el circuito y utilizar los cables de prueba del multímetro digital para completar el circuito. De esta manera, la corriente del circuito fluye a través de los circuitos internos del multímetro. Se puede emplear un método de medida de corriente indirecto, utilizando una sonda de corriente. La sonda se fija alrededor de la parte exterior del conductor, evitando de esta manera la apertura del circuito y la conexión del multímetro digital en serie. Protecciones de las entradas. Un error frecuente consiste en dejar los cables de prueba conectados en las entradas de la medida de intensidad e intentar medir una medida de tensión. Entonces, una alta intensidad circulará a través del multímetro digital, y si no está protegido de la forma apropiada, puede causar un gran daño tanto al multímetro como al circuito, e incluso al usuario. El multímetro debe disponer de un fusible de protección para la entrada de intensidad, o bien una capacidad muy superior que la requerida por el circuito a medir. Accesorios. Sondas de intensidad. A menudo es necesario efectuar medidas de intensidad que excedan la capacidad de su multímetro digital. En estas aplicaciones de altas corrientes, normalmente por encima de 10 amperes, en las que no se requiere una elevada exactitud, una sonda o pinza amperométrica resulta muy útil. Básicamente existen dos tipos de sondas de corriente. Una, transformadores de corriente que miden solo corriente alterna, y sondas de efecto Hall que miden corriente alterna y corriente continua. Seguridad en los multímetros digitales. La toma de medidas con seguridad empieza por la selección del multímetro correcto en función del entorno que se utiliza. Una vez seleccionado un multímetro adecuado, deben seguirse los procedimientos de medición correcto. Lea atentamente el manual de uso del instrumento antes de utilizarlo, prestando especial atención
en las secciones Advertencia y Precaución. Otras características especiales. Las siguientes funciones y características hacen de un multímetro una herramienta más fácil de utilizar, más versátil y potente. Indicador de medida en pantalla, que puede ser voltios, resistencia o intensidad. Función auto hold, que congela el valor de en pantalla cuando este es estable. Protección contra sobrecargas. Previenen el daño del multímetro, circuito bajo prueba y el usuario. Fusibles especiales de alta energía, que protegen al usuario y al multímetro ante eventuales sobrecargas de corriente. Autorrango y selección manual, que le permiten fijar un rango determinado para valores repetitivos. Indicador de polaridad. Si conecta las ondas al revés, no se daña el multímetro y solo aparece el signo menos. Indicador de baja batería. Comunicación a la PC mediante software y cable de comunicación, que permite documentar las mediciones realizadas con su multímetro digital. Protecciones especiales a prueba de agua, que le ayudarán a proteger a su multímetro contra una posible caída y salpicadura de agua. A grandes rasgos, estas son las características de los multímetros digitales, las cuales muestra nuestra compañía de servicios de medición Más Control, y le ofrece una gran variedad tanto en modelos y marcas líderes en el mercado. Agradecemos su atención a este video, esperando les sea de gran ayuda para determinar y seleccionar lo más adecuado una herramienta de trabajo como lo es su multímetro digital.